Esto es Midnight Sun, el sol de medianoche. Un espacio de actualidad política, social, medioambiental, desde un punto de vista ético, espiritual, tomando como base también las ciencias sociales y animando al activismo. Tras la ejecución del líder supremo de Irán en las primeras acciones de esta guerra, parece que Trump haya decidido convertirse en el necio supremo del mundo, un título que le encaja a la perfección, porque de hecho ha generado un inmenso lío no solo en Oriente Medio, en todos los países de la zona del Golfo y en los países de Oriente Medio, sino que está generando un lío colosal a nivel mundial con el abastecimiento de petróleo, con la economía. Trump lanzó el ataque, la ha liado parda porque sencillamente lanzó el ataque sin contar con las opiniones del alto mando o contando con ellas y prescindiendo de ellas directamente. Lanzó el ataque sin tener en cuenta que Irán podría bloquear el estrecho de Hormuz y provocar el lío en el que estamos ahora inmersos en todo el planeta. Sin tener en cuenta que Irán podría atacar también a Arabia Saudí, a Qatar, a todos los países del Golfo Pérsico, que podría atacar incluso, ha habido un par de ataques a Irak. Todo esto lo hizo sin pensar en todas estas cosas, algo que debería exigirse a cualquier presidente de la mayor potencia del planeta. Y sobre todo porque además no tuvo en cuenta. Yo me imagino que sus altos mandos militares lo tendrían en cuenta, pero él parece que no tuvo en cuenta que esto iba a ser una sangría económica para su país colosal. Se calcula que entre 1.000 y 2.000 millones de dólares diarios está gastando Estados Unidos con esta guerra, cuando ni siquiera tiene una sanidad pública para atender a su población. No tiene una sanidad pública mínimamente decente. Y como digo, se está gastando todo este dinero, pero es que además parece que no tuvo en cuenta que los drones iraquíes, los Shahed, cuestan entre 25 y 35.000 dólares cada uno, mientras que para derribar cada uno de estos drones necesitan lanzar un misil Patriot que cuesta unos 3-4 millones de dólares. Es decir, se están arruinando simplemente intentando bloquear en el cielo los drones Shahed de Irán, que los tienen por miles. Así pues, incluso Israel parece que se está quedando también sin misiles interceptores en su cúpula de hierro con la que pretenden proteger todo Israel. Parece que se están quedando sin interceptores también. Y es que se están quedando todos sin interceptores. Los países árabes del Golfo Pérsico han estado pidiendo también Patriot, no hay Patriots, y parece que han tenido que arrebatárselos a Corea del Sur, con el peligro que eso supone de que Corea del Norte les invada. Ha provocado un lío de dimensiones colosales, el necio supremo del mundo. Y ahora, después de armar este lío, está exigiendo, nada menos. ¿Se puede ser más necio? Está exigiendo una coalición internacional, está pidiendo a todos sus aliados, incluso a China, está pidiendo que se haga una coalición internacional para desbloquear el estrecho de Hormuz y que el petróleo pueda fluir libremente de nuevo. Después de haber amenazado con invadir Groenlandia, después de amenazar con invadir Canadá, está ahora exigiendo que le apoyen y hacer una coalición internacional. Es increíble hasta qué punto puede llegar la necedad, la soberbia, lo presuntuoso de este hombre. Es increíble hasta dónde puede llegar. Claro está que la inmensa mayoría de los países están rechazando su exigencia. Empezando por España, gobierno de España, del cual me siento orgulloso y tengo que decirlo así. En España mucha gente, incluso mucha gente de derechas y de extrema derecha, están apoyando la decisión del gobierno de España de decir, pero ¿tú de qué vas?
Se está apoyando la decisión del gobierno de España. España ha rechazado formar parte de esa coalición. Alemania también, Australia, Reino Unido. La Unión Europea han dicho que como OTAN, desde luego no, porque esto no encajaría dentro del artículo 5 de la OTAN, que es una alianza defensiva. Esto no ha sido defensivo, esto se ha saltado todas las normas del derecho internacional. Ha sido una guerra ofensiva, por lo tanto la OTAN aquí no tiene nada que hacer, y así lo están diciendo los países de la OTAN. La Unión Europea está, pensando, ya sabéis lo que pasa con la Unión Europea, sobre todo con esta presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que es una lamebotas de Donald Trump, y están, pensando, enviar barcos no, pero a ver cómo podemos, a ver qué podríamos hacer para abrir el estrecho de Hormuz. Pero ya digo que ni Alemania ni España, Francia parece que tampoco está por la labor, y fuera de la Unión Europea, Reino Unido ya ha dicho que tampoco van a enviar barcos a la zona. El necio supremo del mundo la ha liado bien gorda. Pero lo peor de todo no es esto. Lo peor de todo, fijaos que es una situación ya muy grave económicamente, todo lo que a donde nos está abocando la decisión de un solo hombre, uno no, dos, Netanyahu y Trump, la decisión de dos fascistas, de dos déspotas como Netanyahu y Trump. A los dos se les puede acusar perfectamente, Netanyahu sobre todo, de crímenes de guerra. Estos dos señores nos han metido a todo el planeta en un lío. Pero esto, insisto, no es lo más grave. Lo más grave nos lo cuenta el que fuera viceministro de Interior del gobierno de Ucrania, Anton Gerashenko, que lanzó un tuit muy significativo, basándose en un titular del Financial Times que decía: la guerra con Irán puede provocar graves trastornos en la producción mundial de alimentos debido a las interrupciones en el suministro de fertilizantes y materias primas utilizadas para producirlos. Y decía Anton Gerashenko: los expertos advierten que si las cadenas logísticas de la región se ven interrumpidas durante un periodo prolongado, las consecuencias se sentirán en la agricultura, en los mercados alimentarios mundiales y afectarán a millones de consumidores en todos los continentes. Los fertilizantes nitrogenados desempeñan un papel fundamental en la agricultura moderna. Se utilizan para aumentar el rendimiento de cultivos básicos como el trigo, el maíz y el arroz. Su producción está directamente ligada al consumo de gas natural. El aumento de los precios del gas incrementa automáticamente los costos de los fertilizantes, lo que puede obligar a los agricultores a reducir su aplicación, disminuyendo así el rendimiento de los cultivos. Los precios mundiales de la urea se han disparado. Al mismo tiempo, los precios del gas natural están subiendo, lo que incrementa aún más los precios de los fertilizantes. Esto genera múltiples problemas en el sector agrícola. En primer lugar, interrupciones en el suministro. En segundo lugar, aumento de los costos de producción. Y en tercer lugar, precios más altos para los productos agrícolas. Entre las regiones de alto riesgo se encuentran África y el sur de Asia, donde la agricultura depende en gran medida de los fertilizantes importados. Si el conflicto continúa, las actuales interrupciones en el suministro podrían convertirse en una crisis alimentaria en toda regla, con cosechas más escasas, precios más altos, mayor inflación e inestabilidad mundial en los mercados agrícolas. Esto es lo que dice este ex viceministro de Interior del gobierno de Ucrania, Anton Gerashenko. Y es que vivimos en un sistema complejo. La humanidad, la civilización es un sistema complejo. Si tocas una parte, puedes generar cambios por todas partes. Anteayer estábamos hablando del efecto mariposa, de la teoría del caos y del efecto mariposa. Bien, pues aquí estaríamos ante otra de esas situaciones. En este caso no es un pequeño aleteo de mariposa. Estamos ante una decisión brutal por parte de Netanyahu y de Donald Trump que está generando un trastorno total del ecosistema civilizatorio, que no sabemos a dónde nos puede llevar. Y encima Trump está exigiendo que ahora
se sumen países y crear una tercera guerra mundial. Es absolutamente de locos. Es, como digo, el necio supremo del mundo. Pero aquí es que tenemos un problema. La democracia ha tenido un problema en los últimos años. Y es que la democracia se está convirtiendo en una caquistocracia. ¿Qué es eso de la caquistocracia? Viene de kakistos, que en griego significa peor, los peores. Es el gobierno de los peores. En los últimos decenios, el neoliberalismo ha arrojado a todas las democracias occidentales hacia una caquistocracia que ahora nos está pasando factura. Son los peores los que están gobernando, en muchos sitios, no en todos. Por suerte, en España no. Y que me perdonen desde la derecha y desde la extrema derecha, pero precisamente nos estamos librando de milagro. Y precisamente España está encabezando esa ola de respuesta al necio supremo del mundo. Y es que este problema que tenemos en las democracias occidentales en este momento nos está apuntando en una dirección muy clara, y es que tenemos que recuperar la ética. En el mundo occidental tenemos que recuperar la ética. No es que hubiera ética. A lo largo de milenios no ha habido ética en los gobiernos, en los gobernantes, en los líderes políticos. No ha habido ética. Pero durante el siglo pasado hubo una época en la que hubo cierta ética. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se declara la Carta de las Naciones Unidas, cuando se hace la Declaración de los Derechos Humanos, hubo un tiempo en el que hubo unas democracias donde la ética, si no se cumplía a rajatabla, por lo menos se intentaba aparentar que las decisiones se tomaban con cierta ética. El problema es que ahora, con este gobierno de los peores, el problema no es ya que no haya ética, es que además se hace alarde de las arbitrariedades, de la falta de escrúpulos, de la malicia, de la ínfima moral que tienen estos personajes. Incluso en una entrevista reciente, Donald Trump diciendo que por diversión, que hundieron barcos iraníes por diversión y que bombardearon una isla que es de donde sale la mayor parte del petróleo iraní, que por diversión también la arrasaron, por diversión. Se hace alarde de la estupidez, se hace alarde de la inmundicia de alma de estos personajes. El gobierno de los peores, la caquistocracia, como suena. En definitiva, lo que planteamos es que deben desarrollarse mecanismos y medidas para evitar que estos personajes alcancen puestos de poder. Este es el gran reto que tiene la democracia en estos momentos. Cómo desarrollar mecanismos y medidas para que estos personajes nefastos, como Trump, como Netanyahu, como Milei, como Bolsonaro, como Orbán, como Le Pen, como Farage en Gran Bretaña, Abascal en España, Ayuso, ¿cómo se puede evitar? ¿Qué mecanismos pueden adoptar las democracias para evitar que los peores accedan a puestos de poder? Esto es muy importante, es una asignatura pendiente de las democracias. Posiblemente sea el siguiente paso de las democracias, quizá el paso que nos lleve a una democracia participativa, no ya representativa, quizá con asambleas ciudadanas. Sistema que sugiero que se investigue. Se está investigando en las ciencias sociales, se ha visto que podría funcionar muy bien y sugiero a la población que lo tengan en cuenta y que lo vayan mirando, que lo busquen en Internet. Asambleas ciudadanas. Estamos yendo hacia otro tipo de democracia, por encima de esta gente, por encima de estos locos que nos están llevando al desastre. Y en última instancia lo que me gustaría decirte a ti personalmente, mirándote a los ojos, responsabilízate por tu mundo, responsabilízate por el mundo. No podemos seguir diciendo, no, es que no podemos entrar en los asuntos del mundo, esto es cosa de los poderosos, yo no tengo ningún poder. Sí que tienes poder. Tienes el poder de tu voluntad, el poder de tus decisiones. Tienes el poder de tu voto. El poder de tu voto, para empezar.
No votes a partidos que apoyan a Donald Trump, no votes a partidos que apoyan a Netanyahu, a Putin, no votes a partidos que apoyan a todos estos sátrapas que están llevándonos al desastre. No votes a partidos que apoyen a estos necios. En segundo lugar, tienes también las redes sociales. No hace falta ni siquiera salir a la calle, aunque yo sugiero que salgas a la calle, que te manifiestes en la calle, que digas no a la guerra, que salgas a manifestarte. No hace falta desobedecer la ley, no hace falta hacer desobediencia civil no violenta. No te estamos pidiendo eso, pero sí que te manifiestes en las redes sociales, que digas lo que opinas. Aunque eso te genere que alguna persona que se decía tu amigo de pronto deje de ser tu amigo. ¿Será que no era un amigo de verdad? Manifiéstate, di lo que tengas que decir. Manifiesta tu opinión. Y sal a la calle, si de pronto te encuentras en la posibilidad de asistir a alguna manifestación contra esta barbarie, contra esta inmoralidad que son las políticas de los fascistas de la extrema derecha mundial. Y otro paso más allá, dado que este es un programa en el que también contemplamos el aspecto espiritual, os animamos a que hagáis también oración, meditación o algún acto de intención, porque, como ya comenté en un programa anterior, os dejo los enlaces en el cajetín de descripción, como ya comenté en un programa anterior, la oración, la meditación e incluso la intención tienen efectos realmente sobre la delincuencia en las ciudades e incluso en estudios científicos se ha visto que tienen efectos también en conflictos bélicos. Por lo tanto, también puedes actuar, también puedes emprender la acción de una manera espiritual, con tus oraciones, con tus meditaciones, o simplemente si no tienes creencias espirituales, con tu intención, haciendo a lo mejor un pequeño ritual sin ningún carácter religioso, pero un ritual que te haga poner la intención en que esta barbarie termine. Como digo, estamos trabajando ya con un grupo de 51 personas haciendo meditaciones todos los días para mitigar toda esta porquería que nos están echando encima, pero también tenemos una red de pequeños grupos de gente que está también haciendo meditaciones, le llamamos la red de Indra. Es una red que está distribuida, lo mismo que el grupo con el que estoy trabajando yo, el grupo que decía antes, Midnight Sun 2026, estamos distribuidos por muchos países y la otra opción también, si queréis hacer activismo suave, no hace falta un gran compromiso, activismo suave, ahí está Rainbow Warriors 3.5, para pequeños grupos activistas autónomos e independientes. Nadie os va a decir lo que tenéis que hacer ni lo que no, simplemente es ajustarse al marco de la Carta de la Tierra. Es otra posibilidad. Os dejo al final un pequeño anuncio de Rainbow Warriors 3.5. Y si tenéis cualquier pregunta, si queréis sumaros a alguno de estos grupos, ponedlo en comentarios, por favor. No dudéis que os voy a responder. Y nada más, simplemente para aquellos que tienen un poco de deficiencia de tipo moral o de tipo ideológico, decir que con esto no estamos apoyando al régimen fascista religioso de los ayatolás. No apoyamos ni a los fascistas religiosos ni a los fascistas políticos. Aquí estamos apoyando la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de la Tierra. Ese es nuestro marco. Por lo tanto, que nadie nos acuse de intentar beneficiar a los que son tan perversos y pérfidos como Donald Trump o Netanyahu. No vamos por ahí. Y simplemente nada más, si te ha gustado el vídeo, por favor, dale al like, suscríbete, dale a la campanita, ya sabéis, con esto nos ayudáis. Y si encima nos podéis aportar €1 al mes, pues tenéis también los enlaces de Patreon para que nos ayudéis económicamente, porque esto nos lleva tiempo, la verdad. Y nada más, nos vemos en un próximo episodio de Midnight Sun, el sol de medianoche. Midnight Sun, el sol de medianoche.
¿Te imaginas una red global de personas como tú que han decidido poner sus talentos y habilidades al servicio de la Tierra y de la comunidad de vida terrestre? Esto es lo que estamos construyendo en Guerreros del Arcoíris 3.5, una red de pequeños grupos de amigos, de familiares, de compañeros de trabajo que nos permita hacerle frente a la crisis ecológica, climática y de extinción en la que estamos entrando. Puedes tener mucho impacto y poner tu granito de arena para contribuir a frenar el caos social y climático anunciado. ¿Que no sabes cómo hacerlo? Contacta con nosotros. Te podemos dar ideas. Únete a la tribu de todos los colores de Rainbow Warriors 3.5. Nuestro secreto, la esperanza radical, por irreal que pueda parecer. Congrega tu propia tribu y únete a nosotros. Rainbow Warriors 3.5.